primer término, una felicitación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que a través del programa de la defensa de la educación y la escuela pública me permiten estar haciendo uso de la palabra en esta ocasión. En este sentido, me agradaría, y creo que es un tiempo propicio, a 99 años de la promulgación y la vigencia de nuestra Constitución de 1917, el poder compartir con ustedes algunas de las ideas fundamentales y de las opiniones de un servidor. No obstante, que han sido muchos los historiadores, los juristas, los sociólogos, los economistas que han abordado el tema de la Constitución de 1917, el día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes que amablemente nos ven y nos escuchan algunas reflexiones que tienen que ver con la circunstancia que estamos viviendo en el país y además la evolución que ha tenido nuestra Carta Magna desde aquel entonces. Sin duda alguna, la Constitución de 17 representa un hito en la historia del derecho a nivel mundial. Sus garantías sociales son una aportación que fue incluso estudiada, analizada y en muchos casos incluso reproducida en muchas otras partes del orbe. Sin embargo, cabría preguntarnos ahora si esa perspectiva que comparte muchos aspectos también de la Constitución de 1857, redactada con un Congreso Constituyente que aglutinaba a muchos de los mejores hombres y mujeres que ha parido este país. En este sentido, la Constitución de 17 comparte unas características un tanto distintas. Se redacta en un término brevísimo. Los perfiles de los integrantes del Congreso Constituyente son tan diversos que incluyen incluso hasta farmacéuticos. No obstante ello, la crítica hacia la Constitución de 17 debe realizarse bajo la perspectiva de su tiempo, de su circunstancia, de incluso la circunstancia de la propia sociedad mexicana de aquel entonces. No sería justo para nadie el llevar a cabo una crítica que fuese negativa para hablar de una Constitución que sin duda alguna, teniendo tantas virtudes, hoy ya no puedan ser apreciadas como tal a estas alturas del siglo XXI. Hoy vemos una Constitución excesiva en palabras, una Constitución que todavía tiene faltas de ortografía, al menos contadas por un servidor, 8 de ellas, sin contar los transitorios. Vemos una Constitución en donde, desgraciadamente, el constituyente permanente desconoce hasta los signos de puntuación, no sabe para qué son las comas, no hay uso del punto y coma. En fin, es un reflejo muy adecuado de la calidad cultural que estamos viviendo en el país. Lo comentaba desafortunadamente, y como lo dicen muchos teóricos, entre ellos el propio Hans Kelsen, que la Constitución es justamente esa unidad jurídica que representa el orden jurídico de un momento determinado en una cierta etapa de la historia. Pero hoy vemos
que en este país todavía no hablamos siquiera un español pleno. Vemos una calidad cultural de nuestros profesionistas que deja mucho que desear, y eso también se refleja en la clase política y en los legisladores que tenemos. Y aquí cabe hacer una crítica al 73 constitucional, a las facultades del Congreso. Cabe hacer una crítica a quiénes son nuestros diputados, quiénes son nuestros senadores. Si bien es cierto que en esta república federalista en sentido teórico, pero centralista en el plano de lo fáctico, pues seguimos apoyando en gran sentido el principio democrático. Ese paradigma, en todos los teóricos que me ha tocado analizar en las diferentes disciplinas del conocimiento, desafortunadamente todavía no me he encontrado uno, y a lo mejor aquí estoy mostrando mi ignorancia, pero no conozco uno solo que se haya cuestionado el paradigma de la democracia. ¿En qué sentido? En que si bien es cierto que a la primera autoridad del país en este sistema presidencialista lo eligen las mayorías, cabría hacernos la pregunta si en un poder judicial con un cúmulo bárbaro de trabajo, con una saturación terrible, pues esa misma circunstancia lo hace generar o vivir un esquema de corrupción. Cabría preguntarnos si eso es parte natural de la circunstancia que el propio Poder Judicial está viviendo. Cabría preguntarnos si la manera en la que llegan jueces y magistrados a ocupar sus cargos es la adecuada para hacerlo. En tal sentido, debe en esa división de poderes hacerse una reflexión muy clara sobre la manera en la que cada uno llega a ocupar los puestos. Lo que sí tengo muy claro, apreciables profesores que me escuchan, que el modelo y la manera en la que llegan nuestros legisladores ya no es la adecuada. La cuestión democrática para el legislativo, al menos podríamos comenzar refiriéndonos por los 200 diputados de representación proporcional que llegan a través de esas listas que registran los partidos políticos, ya no tiene razón de existir. Tuvo una razón de ser en el momento histórico de un partido mayoritario como una manera de equilibrar la balanza en la toma de decisiones. En la actualidad vemos a una clase política que deja mucho que desear, no solo en la parte axiológica, sino también en la parte cultural. Si nosotros analizáramos el perfil cultural promedio de nuestros legisladores, nos llevaríamos unas sorpresas, considero que no muy gratas. Sin embargo, ninguno de los intelectuales en el país se ha preocupado por pensar en los mejores académicos, en los mejores hombres y mujeres del país para tomar decisiones. Señores, los estamos comisionando para que sean ellos los que van a diseñar las reglas del juego en este país. Es una tarea que a la clase política, como lo hemos venido observando, pues le ha quedado con bastante amplitud y su desempeño ha dejado mucho que desear. En este sentido, resulta prácticamente inaudito que para llevar a cabo tareas de menor importancia, que incluso para llevar a cabo tareas administrativas,
nos sigan requiriendo las leyes y los reglamentos estatales, profesiones, experiencia e incluso hasta posgrados, estudios de posgrado para llevar a cabo una tarea. La cuestión a preguntarse aquí es, creo que si a alguno de nosotros nos pusieran a elegir qué profesionista preferiríamos que interviniera quirúrgicamente, por poner un ejemplo, a uno de nuestros hijos, y nos pusieran a elegir entre un profesionista común y uno de excelencia por el mismo precio, la decisión racional, la decisión lógica, pues sería que nos inclinaríamos porque interviniera el médico de excelencia académica. La cuestión en México en el siglo XXI, en algunos aspectos, como es el caso energético, por señalar alguno entre muchos otros, se ha tornado tan técnica, tan exigente de conocimientos específicos, se ha tornado tan técnica que los científicos no bastan como asesores de nuestros diputados y de nuestros senadores. Una de mis reflexiones es que en esos 200 diputados de representación proporcional, perfectamente podríamos extraerlos del Sistema Nacional de Investigadores. Recuerdo desde mi adolescencia, en una de las magistrales conferencias del doctor Ignacio Burgoa Orihuela, a quien siempre he leído con bastante respeto y con bastante cariño, él le preguntaba al auditorio quién se opondría a que fueran los mejores los que condujeran los destinos del país. Evidentemente, todo mundo estuvo de acuerdo en que nadie se opondría a que fueran los mejores. ¿Por qué a casi 100 años de la vigencia de nuestra Constitución oponernos hoy a que sean los mejores? La estructura está constituida, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de su Sistema Nacional de Investigadores, tiene a las mexicanas y los mexicanos adecuados para el diseño, la formulación y el planteamiento de las leyes. Hoy vemos a un constituyente permanente que usa el tiempo de maneras tan ociosas que generan hartazgo, pena y molestia en la sociedad. Hoy discuten la cuestión de ponerle apellido a una entidad federativa, como es el caso en este año de Coahuila, en donde ahora ya es Coahuila de Zaragoza, como si esa denominación viniera a alterar todo un patrón económico, cultural y social en aquel estado. Por ello, es necesario que nos replanteemos desde los paradigmas, y no va a ser necesaria otra revolución, ni va a ser necesario convocar a otro Congreso Constituyente. Bastará con que el constituyente permanente, es decir, Cámara de Diputados, de senadores y las legislaturas de los estados, tomen conciencia y demuestren a través de sus determinaciones el compromiso que tienen para con la sociedad al permitir incrustar a aquellos mexicanos que a través de méritos, de trabajo y de esfuerzo han dado lo mejor de sí mismos para constituirse en miembros de un sistema nacional que, si bien es cierto que le cuesta a todos los contribuyentes mexicanos, les cuesta mucho menos que cualquier Congreso de la Unión.
En este sentido, la propuesta de un servidor sí es incrustar a los hombres de técnica, de ciencia y de conocimiento. Sí sería necesario que pensáramos en un país en donde la meritocracia tuviera voz y voto en el diseño de nuestros destinos. Es tristísimo que muchos de esos talentos se vayan becados por gobiernos extranjeros que sí los reciben con los brazos abiertos, cuando en su país ni siquiera son capaces de encontrar un trabajo con salarios dignos. En este sentido, creo que la apertura de la clase política ya no se debe dar solamente hacia los demás partidos políticos, hacia los partidos minoritarios, hacia los candidatos independientes. Hoy debe de ir más allá, debe de ir hacia quienes han reunido los méritos necesarios para llegar a tomar decisiones. Eso, en palabras del doctor Burgoa, y es una palabra a la que le tenemos mucho miedo en este país, se llama aristocracia. Pero no en el sentido de las monarquías, de esas viejas monarquías europeas, en donde el derecho de sangre era el que mandaba para ocupar los grandes cargos públicos. No, la aristocracia comprendida en el sentido más etimológico y más literal de la palabra. La aristocracia, apreciables profesores, es simple y sencillamente el gobierno de los mejores, el gobierno de los aristos, en donde ustedes forman parte, y erróneamente, porque ni siquiera en muchas partes de nuestra Constitución están usados los vocablos adecuadamente, a ustedes como profesores se les encarga una de las tareas más grandes y más sagradas que pueda haber en un país, como es la instrucción, mal llamada incluso en la Constitución de 17, por señalarlo entre paréntesis, como educación. La educación, bueno, justificable en la época del constituyente, porque en ese lapso tan breve del que hablaba al principio para estructurar la Constitución, tal vez no hubo manera de entrar a la revisión de algunos de los conceptos ahí manejados. Hoy sabemos que educar viene del latín educare, que tiene que ver con la crianza, es decir, aquella formación de valores, de principios que se da en el seno familiar, que se da en casa y al cual pues no podemos exigirle al profesorado mexicano, que ya de por sí trabaja demasiado y por sueldos cuyo poder adquisitivo todavía podríamos discutir muchas horas, una cuestión educativa que le corresponde a los padres. Entonces, deberíamos de comenzar por llamar a las cosas por su nombre, y en lugar de una Secretaría de Educación Pública deberíamos de tener una Secretaría de Instrucción Pública, en una instrucción que verdaderamente fuera democrática, laica y sobre todo gratuita, cosa que no ocurre ni siquiera en las universidades públicas, puesto que en todas ellas se tienen que pagar cuotas para acceder a esa instrucción, a esos niveles. En este sentido, para concluir, puedo señalarles que si bien es cierto, no todo el saldo es negativo a 99 años de la promulgación de nuestra Constitución, sí hay aportaciones valiosísimas, sí hubo mexicanos en ese Congreso Constituyente pensantes, sí hubo aportaciones que el mundo aquilató, que el mundo valoró. Ya es tiempo de que replanteemos la manera de hacer las cosas. Ya es tiempo que la gente que trabaja y se esfuerza por mejorar sea profeta en su tierra. Ya es momento de que empecemos a reconocer a esos investigadores, a esa gente de ciencia,
a esa gente de libros y de estudio para llamarlos e invitarlos a la toma de decisiones en nuestro país. Ya es momento de que en México aprendamos a reconocer a los mejores. Nuestra clase política ha tenido su evolución en muchos sentidos positiva. Sin embargo, todavía nos queda a deber en muchos otros aspectos. Ojalá y que este nuevo planteamiento, esta nueva óptica, nos permita cuestionar sin ideologismos, sin geografías políticas, cuál es el verdadero sentido de la democracia y lo usemos en la situación, para la función y para la circunstancia adecuada. Y seamos capaces de usar y de incorporar las decisiones de los mejores a los quehaceres, a la tarea más complicada que existe dentro de un Estado, la de legislar, y más aún, legislar en materias federales, legislar en un ámbito que va a incidir de frontera a frontera en nuestro país y que por lo tanto debe de ser tomado por los mejores cerebros preparados por este país. Sin otro particular, les agradezco bastante su atención. Sepan ustedes que sea desde la academia o desde el ejercicio profesional, los profesores en México siempre conservan entre la sociedad un lugar muy importante. Ojalá y que este tipo de ejercicios, que al fin y al cabo también son democráticos, permitan el concientizar y el poder llevar a la mesa, no de la discusión, sino del debate, de la confrontación de ideas, el cuestionamiento de los paradigmas que sostienen este país con la única finalidad, no de cuestionar todo lo que se hace, sino de plantear propuestas que permitan mejorarlo. Que no sea necesario un movimiento armado, ni que sean necesarias desgracias públicas para que seamos y tengamos la visión de anticiparnos a los cambios que estamos obligados a hacer. En este sentido, un abrazo. Una vez más, En este sentido, mi mayor reconocimiento y un cálido y enorme abrazo para todos los profesores de este país, de donde también provengo y cuya formación, de donde también provengo y cuya formación, la propia, también a ustedes se la debo como egresado de escuela pública. Muchas gracias y un abrazo para todos.